En relación a la tercera ley de la que estábamos hablando, que está ahí muy cerquita de ser sancionada seguramente, que es la de educación ambiental, la ley de educación ambiental. Estaba leyendo, la verdad es muy interesante y muy apropiada a partir, sobre todo, no solamente de la situación en general, de lo que tiene que ver con el ambiente, sino con la situación particular del COVID, ¿no? Las causas de su explosión en todo el mundo, ¿no? Cómo tienen que ver los factores ambientales. Y me parece como muy importante esta ley de educación ambiental que se está planteando allí en el Congreso. Así que me gustaría que pudiéramos desarrollar un poquito acerca de esta propuesta. Es un proyecto que tiene una historia de la cual yo fui siguiendo la parte más reciente, pero que se inicia, digamos, cuando Marta Maffei era diputada y presentó la primera iniciativa. Tuvo media sanción, pero después no llegó a sancionarse en el Senado. Después Puigros, y ahí empiezo yo a seguirle esta historia. También hizo su presentación como proyecto, tuvo media sanción, llegó al Senado y tampoco pudo llegar a sancionarse como ley. ¿De qué años estamos hablando aproximadamente? Del Marta Maffei estamos hablando del año más o menos del 2004 y de Puigros estamos hablando ya del 2013. Luego en el 2016, 2017, una diputada del PRO, Scaglia, también toma, digamos, esta iniciativa que también llega a tratarse, llega a discutirse. Lamentablemente esta ni siquiera llegó a tener la sanción de la Cámara de Diputados. Y ahora, en esta oportunidad, ya 2020, el propio Poder Ejecutivo toma la iniciativa a partir de gran cantidad de proyectos que se presentaron ya a esta altura en ese mismo sentido, y genera este proyecto que ya tiene dictamen de las comisiones técnicas, que son los que analizan los proyectos, y está en condiciones de ser sancionada por la Cámara de Diputados. Es una vieja aspiración, la verdad, que establecer a la educación ambiental integral como uno de los aspectos a ser trabajado dentro del sistema educativo, tanto en la parte formal como no formal, y también fuera del sistema educativo, en el sistema informal. Por eso se la denomina como una estrategia integral, o mejor dicho, una estrategia de educación ambiental integral, debido a que reúne, digamos, toda una acción por parte del Estado, y así trata de impulsarlo, en términos de generar una conciencia ambiental, que creo que va por ese lado el comentario tuyo, con el cual introdujiste, es decir, tomar plenamente conciencia de que quizás, y esto habría como que poder verificarlo con más certeza, pero es muy evidente, digamos, que el deterioro del ambiente que vivimos y que motivó, entre otras cosas, una encíclica papal del Papa Francisco, la encíclica Laudato Si, todo esto hace, digamos, a que efectivamente hay una conciencia ambiental en la cual la educación está dispuesta a acompañar, a generar, a establecer, a reproducir, para que podamos tener ese cuidado a lo que la propia encíclica denomina la casa común, que es el planeta en el cual vivimos, ¿no? Entonces, más allá, digamos, de estas expresiones que de alguna manera confirman y reafirman la necesidad de tomar el tema ambiental como una cuestión propia de la educación, la verdad que es un tema que es propia de la sociedad y de una necesidad en términos de generar esta conciencia, y por el otro lado un derecho también a tener una educación ambiental que permita en mayor medida tener acceso a la información sobre la situación ambiental, porque en definitiva va a ser el ambiente en el cual nos va a tocar vivir, a los que nos toca el resto de nuestra vida, y a aquellos que la están iniciando gran parte de su vida. Y me parece que en esto tenemos que todos estar dispuestos a dar como una mirada sobre el ambiente en el cual vivimos, y esa ley, en particular ese proyecto que todavía no es ley, tiene una serie de principios que son bien interesantes. Sí.
en términos de a qué apunta, digamos, ¿no? Cuando se habla de educación ambiental. ¿Qué valores son los que sostiene? ¿Qué definición de educación ambiental? Es decir, es una ley marco que establece toda una serie de cuestiones que de alguna manera van a motivar que aquellos que sean convocados a impulsar acciones dentro de lo que es la educación ambiental, que ahí también la ley los enumera quiénes van a ser, donde están involucradas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones indígenas, propias organizaciones, instituciones del Estado, o sea, toda una serie de cuestiones que tienen que ver también con lo federal, para que se incorporen distintas miradas de las distintas regiones que componen nuestro país. Entonces todo esto va a amalgamar, digamos, una mirada que va a impulsar, digamos, acciones que permitan generar esto que es tan necesario y que por el otro lado también tenemos derecho a generar, que es obtener una formación alrededor de lo que es la formación de la conciencia ambiental y del mundo que vivimos, ¿no? Bien interesante todo el desarrollo de la ley, del proyecto, como vos bien decís, ¿no? Estos principios de la educación ambiental, las estrategias que se proponen. También habla de quiénes van a ser los que van a aplicar esta ley, ¿no? No solamente el Ministerio de Educación, ¿verdad? El Ministerio de Ambiente va a Bien. estar involucrado, Bien. que van a ser como las cabezas principales Uh-huh. de la estrategia, Uh-huh. pero ellos tienen también la atribución de convocar a otros actores, porque también, si estamos hablando de conciencia, tiene que ver también en gran medida con actores vinculados al campo de la cultura, que tanto se han expresado, ¿no?, en ese sentido. Y además hay una convocatoria, una participación bien interesante, como vos recién decías, en relación a la convocatoria también a los pueblos originarios, a los sindicatos, también a las comunidades diversas que hay en distintas jurisdicciones. Finalmente, ¿le ves una posibilidad para la sanción este año, Tito, de estas leyes de las que estamos hablando? Parece estar en condiciones, ha generado bastante consenso, hay algunas diferencias menores que se han expresado, yo creo que pueden ser, por lo menos la información que yo tengo, pueden llegar a ser salvadas, pero en general se ha dado un gran consenso y realmente fue un proyecto que, si bien lo presentó el Ejecutivo, como en pocas oportunidades suele pasar, fue un proyecto abierto a que reciba una serie de aportes por parte de los otros componentes de la Cámara de Diputados, que ya más allá del alineamiento partidario, político, han hecho aportes en el mismo sentido, o sea, en el sentido de que estamos frente a un problema mayor, claro, digamos, un problema que ya excede, digamos, nuestras posiciones partidarias, y estamos sancionando una ley para el bien, digamos, de nuestra nación, de nuestro pueblo y de la humanidad. A pesar, digamos, de la situación de emergencia que estamos atravesando, pudimos hacer como un trabajo, y se planteó por lo menos en la Cámara de Diputados, un trabajo bien interesante en términos de estas sanciones que ponen de cara a la emergencia, o a partir de la emergencia nos pone también de cara a algo que ya estaba planteado, y que, bueno, por ahí son también oportunidades que se tienen frente a una situación tan afligente como la que estamos viviendo actualmente, ¿no? Claro, claro que sí, en buena hora entonces, en buena hora. Bueno, esperamos las últimas novedades respecto a esto que me estás comentando aquí, y por supuesto te mandamos un gran abrazo, no solo en mi nombre, sino de todo el equipo de Sintonía Educar. Seguimos en contacto, por supuesto, Tito. Bueno, sí, un abrazo a todos. La verdad que para mí es muy grato comunicarme y mantenerme comunicado con todos ustedes y con la audiencia de este querido programa. Bueno, Tito Marengo, un gran abrazo, ¿eh? Gracias. Igualmente a usted.